El amanecer no llegó como un clarín, sino como un hilo de luz que se atrevió a entrar por la más pequeña rendija del mundo. La ciudad todavía estaba hecha de susurros, minaretes que exhalaban memoria, calles de polvo fino, el pulso de los mercados antes de ser mercado. En la villa de Piedra Clara, el silencio tenía precio, cada eco parecía comprado para no molestar. Allí vivía un hombre que había confundido la abundancia con la paz. Se llamaba Karim al-Haddad y poseía la clase de techo bajo el que se cree que nada cae jamás. Los arcos blancos se bañaban en oro pálido cada mañana, las palmeras en el patio levantaban una oración de sombra sobre el mármol, y el agua de la fuente practicaba la paciencia gota a gota. Todo estaba en su sitio salvo lo único que importa cuando el brillo se apaga, el descanso del corazón. La casa conocía su rutina mejor que él. El aroma de cardamomo viajaba desde la cocina como un mensajero silencioso, el cobre y la porcelana conversaban entre sí con choques mínimos, las alfombras guardaban huellas de pasos que ya no estaban. Porque desde la muerte de su esposa, los corredores eran largos sin motivo y la luz, por más generosa que fuera, no encontraba a quien alumbrar por dentro. Karim cumplía con el impuesto de existir, firmaba, aprobaba, ordenaba. Pero había olvidado lo que se siente cuando un gesto no necesita contabilidad. En ese universo de superficies impecables se movía una mujer cuya dignidad no se anunciaba. Samira, la empleada. Sus manos eran la biografía de 2 vidas, hechas de agua tibia, de jabón áspero, de telas que aprendieron a obedecer su suavidad. Samira hablaba poco, su silencio no era miedo, era oficio. A su lado creció una muchacha que la casa casi había visto nacer entre paños y cucharas, Laila. Laila pertenecía al territorio donde la inocencia ha leído ya demasiadas veces la realidad. No era una aparición, no era un perfume, era presencia sincera, el tipo de luz que no encandila. Sus ojos habían aprendido a nombrar sin herir, a mirar sin pedir, a sostener la mirada sin desafío. Había vivido entre vitrinas ajenas, comprendiendo que hay riquezas que se vuelven jaulas cuando nadie decide salir. Los últimos meses habían traído un cambio tan sutil que parecía no existir. Laila entraba con más frecuencia a la biblioteca a devolver libros que otros no abrían, a ordenar cortinas que casi nadie corría, a dejar una taza justo donde la mano de Karim iba a buscarla por costumbre. Después se iba, y quedaba un resto de vida en el aire, una especie de recuerdo de algo bueno que tal vez no ocurrió pero que consuela como si hubiera ocurrido. Karim fingía no verla. Decía para sí que era prudencia, señorío, distancia. Pero en el fondo era torpeza. No sabía cómo mirar sin sentir que miraba demasiado tarde. Aquella tarde en que el sol pareció deshacerse sobre el borde de la ciudad, Laila dejó el té y se demoró un latido más del necesario. Apoyó la palma en la madera, el peso de una pluma, y el mundo adoptó una pausa que no duró ni un segundo ni una eternidad. Duró lo justo para que el alma comprendiera que la ternura existe. Nada ocurrió, y sin embargo todo había pasado. Esa noche Karim caminó por la casa como quien examina un museo después de que apagaron las luces. Tocó el marco de una puerta como si la madera tuviera un pulso que escuchar. En el patio, la fuente practicaba su lección de constancia. Los naranjos dejaban caer un olor pequeño que recordaba bodas antiguas, una brisa mínima buscaba respiro en los arcos. Karim pensó en una mano posada sobre una mesa y sintió vergüenza, no por riqueza, sino por la distancia levantada ladrillo a ladrillo entre él y lo humano. Volvió a su cuarto y se sentó en el sillón que había sido altar de conversación cuando su esposa aún vivía. El respaldo guardaba una sombra de perfume que ya no se parecía a nada salvo al tiempo. En la mesa, un libro abierto mostraba un paisaje que no tenía lectores. Karim miró las páginas sin entrar en ellas. Por primera vez en años admitió una pregunta sin abogados. ¿Qué veía esa muchacha cuando no creía ser observada? ¿Era su delicadeza un deber, un salario, una máscara? ¿O era naturaleza verdadera? No buscaba acusar, buscaba creer. No quería descubrir fallas, quería saber si lo que había sentido en ese gesto mínimo respondía a una fuente o a un mecanismo. Entonces llegó a él una decisión que no llevaba uniforme ni sentencia, solo pudor. Al amanecer siguiente fingiría dormir. Querría asistir a esa hora en la que las casas revelan su gramática, cuando los pasos no piden permiso a los ojos. Sentiría sin participar, vería sin interrumpir, y permitiría que la verdad escogiera el camino más corto hasta él. El sueño lo visitó tarde, ligero, irregular, como quien no confía en ser bien recibido. Antes de cerrarse, la noche le enseñó su inventario, la respiración del mármol al enfriarse, el chasquido ocasional de la madera, el rumor de un barrio que sabe esperar el primer llamado a la oración. Más allá de las paredes.
La ciudad se arropaba con pañuelos de estrellas. Dentro, una lámpara aún encendida parecía rezar por costumbre. Karim apagó la luz con 2 dedos que parecían pedir disculpas a la oscuridad. El primer claror llegó como una recta de plata sobre el suelo. Las cortinas, anchas como telas de barco, filtraron la promesa del día. Karim, con los párpados entrenados para la mentira piadosa, dejó que el cuerpo pareciera estatua y que el pecho marcara una cadencia de sueño. En esa quietud, cada sonido obtuvo rango de señal. La casa, dueña de su voz, comenzó a decir. El agua se encendió en la cocina con una obediencia antigua. Un cucharón besó el metal con discreción. El cardamomo explicó otra vez su forma de abrir la memoria. Los pasos de Samira cruzaron el mosaico con el respeto de quien no quiere despertar al destino. Y, atravesando esa partitura blanda, aparecieron los pasos de Laila, más ligeros que el deber, más firmes que el miedo. La puerta del dormitorio no empujó, asterisco se deslizó. El aire se acomodó para hacerle sitio. Karim percibió el olor limpio del algodón al sol, la leve frescura que deja la madrugada en los pliegues de un pañuelo. Laila entró sin ocupar demasiado el mundo. Dejó el plato en la mesa pequeña, alineó el asa de la tetera con el gesto de quien piensa en manos ajenas, corrigió un pliegue del edredón con una dulzura que solo se exige a lo vivo. No hubo prisa, no hubo espectáculo. Hubo oficio como idioma y delicadeza como verdad. El falso durmiente vio, a través del telón de sus pestañas, que la muchacha enderezaba un libro y guardaba entre sus páginas la flor prensada que alguien había abandonado tiempo atrás. No para decorar, para que el tiempo no se sintiera solo allí dentro. Vio cómo rozaba la madera sin partirla, cómo llevaba un hilo escapado de la alfombra de regreso a su trama, cómo evaluaba la luz del cuarto moviendo apenas un dedo de cortina, permitiendo que el sol dibujara en el suelo una geometría de calma. Vio la postura de la espalda, esa dignidad que no necesita testigos. La ciudad afuera empezó a despegar su canto. El llamado a la oración se elevó por encima de tejados tibios. Laila, de pie junto a la ventana, bajó el rostro lo suficiente como para que el alma hiciera un gesto que el cuerpo no necesita describir. No fue piedad de catálogo, fue pertenencia. Volvió a la mesa, comprobó la temperatura del agua con la paciencia de quien entiende el valor de los grados justos, y dejó una servilleta doblemente plegada como si cuidara una esquina del mundo. Karim sintió entonces una punzada que trajo el nombre de su esposa. En el pasado, otras manos, distintas y amadas, habían hecho ese mismo movimiento de asentar las sábanas con afecto. No era reemplazo, no era comparación, era una continuidad secreta, un hilo invisible que alguien había dejado atado entre lo que fue y lo que todavía podía ser. El dolor no mordió, iluminó. Laila recorrió la habitación con una mirada que no registraba objetos, sino el asterisco ambiente que los objetos crean cuando nadie los mira. Se detuvo ante el reloj detenido en la repisa. Lo tomó con esa precaución que se tiene por los ancianos, y con una vuelta exacta de la corona, devolvió a la aguja su deber. El tic-tac comenzó como un animal rescatado. Karim comprendió que no estaba observando limpieza ni protocolo, asistía a una teología doméstica donde cada pequeño acto elevaba a algo de la tierra. Antes de salir, Laila encontró un punto de polvo diminuto en el borde del marco. No lo exhibió, no juzgó, no regañó a nadie que no estuviera. Lo tomó entre los dedos y lo guardó en la palma cerrada para expulsarlo más tarde fuera del cuarto. Cuidó la puerta como se cuida un adiós, sin ruido. El espacio que quedó tras su ausencia no fue vacío, fue una presencia distinta, hecha de orden respirable. Karim abrió los ojos cuando supo que la escena había terminado. El cuarto era el mismo, pero algo se había movido en un lugar sin mapa. La taza esperaba en su justa zona de tibieza, el libro no se sentía solo, el reloj obedecía. El hombre que lo observaba todo no se sintió un señor con servidumbre, se sintió un ser humano al que la vida acababa de educar con un ejemplo. No bebió enseguida. Apoyó los pies en la alfombra como quien toca suelo sagrado, cerró los ojos por un instante y dejó que el eco de cada gesto se asentara. Pensó en la frontera que había construido, harta de lujo y falta de roce, y en lo sencillo con que una muchacha había cruzado al otro lado sin intención de conquistar nada. Entendió que hay ojos que devuelven humanidad en cuotas pequeñas, una flor guardada, una aguja reanimada, un hilo devuelto a su casa. Cuando por fin llevó la taza a la boca, el cardamomo no supo a especias sino a perdón lento. Afuera la ciudad ya era ruido amable. Dentro, la fuente seguía su milagro de ser constante sin cansar. Karim apoyó la taza, dejó caer el cuerpo en el respaldo y aceptó sin pelea lo que había decidido la noche anterior. Volvería a fingir sueño cuanto hiciera falta, no por intriga,
sino por fe, quería confirmar si lo visto era costumbre y no excepción. Ese propósito no contenía vigilancia, respiraba sed. Sed de creer que la bondad es un hábito, no un destello. Sed de que el corazón, tantas veces entretenido por el brillo, aprendiera de nuevo la gramática de lo pequeño. El día estiró sus brazos sobre la piedra clara y el patio respondió con sombra fresca. La casa, menos museo, más casa, se dispuso a vivir. Y Karim, que había confundido durante años los metros cuadrados con la plenitud, descubrió en aquel acto de discreción la medida exacta de algo que no cabe en planos, la posibilidad del cambio. Here's the seamless replacement closing for your Spanish Act 1, pure narration, no meta cues. Cuando la casa por fin respiró a oscuras, Karim apagó la lámpara y dejó la ventana entreabierta para que el amanecer encontrara camino. Decidió que, al alba, fingiría dormir, no para vigilar a nadie, sino para oír cómo la verdad entra en una habitación cuando cree que nadie la mira. Con el té aún tibio entre las manos y el murmullo de la fuente marcando el tiempo, cerró los ojos sin sueño. Afuera, la ciudad reunía luz para el día. Adentro, un hombre empezaba, por fin, a aprender a mirar. El amanecer siguiente llegó con un silencio distinto. No era la calma de los días comunes, sino una respiración contenida, como si la casa misma esperara el segundo acto de un secreto que aún no comprendía. Karim despertó antes del primer llamado a la oración, pero no se movió. El aire tenía esa textura tibia que anuncia que la luz está cerca, y en esa penumbra plateada decidió cumplir su plan. Fingiría dormir otra vez, pero esta vez con el alma despierta. No era curiosidad lo que lo guiaba, ni desconfianza. Era una necesidad profunda, tan pura como el miedo, confirmar que lo que había visto no era un espejismo, que el bien podía repetirse sin testigos. Había pasado la noche pensando en los pequeños gestos de Laila. La forma en que enderezó un libro, cómo le devolvió la vida al reloj, cómo sostuvo el silencio sin temerlo. Cada detalle se había quedado en su mente como un verso aprendido por accidente. El sonido del agua al hervir marcó el inicio de la rutina. Luego vino el roce de las sandalias de Samira, y finalmente, los pasos más livianos, reconocibles ya para su corazón. Layla. Karim cerró los ojos. Su respiración se hizo mansa, un hilo uniforme entre los labios. La puerta volvió a abrirse, y el mundo volvió a ordenar su escala. Layla entró. Esta vez el amanecer ya se había filtrado por la ventana, dorando los contornos de las cosas. Su figura se recortó contra la luz como si la claridad la necesitara para definirse. Traía un jarrón de agua fresca, una toalla limpia, el olor de la calle todavía en la ropa, ese aroma de pan recién hecho y polvo que se confunde con el pulso de la vida. Apoyó el jarrón con suavidad, y el sonido hueco del cristal sobre la mesa viajó por el cuarto como una nota pura. Karim, con los ojos entrecerrados, percibió cada movimiento como si el aire lo dibujara. Layla caminó hacia la ventana. Corrió apenas el velo de lino, dejando entrar una franja de luz sobre el suelo. El polvo suspendido comenzó a bailar. En esos pequeños remolinos, el hombre creyó ver la coreografía de todo lo que había ignorado por años. Layla respiró hondo. Luego se acercó al sillón, levantó la manta caída y la dobló en 3 movimientos exactos. No por orden ni por protocolo, sino por amor a lo correcto. El amor, pensó Karim, no siempre se pronuncia. A veces se plancha, se sacude, se acomoda. La joven dejó la bandeja del desayuno sobre la mesa, pan plano aún caliente, dátiles, una taza con té especiado. El vapor ascendió en espirales lentas. Karim, sin mover un músculo, inhaló ese perfume y comprendió que nunca antes había olido el alma de su propia casa. Layla se detuvo frente a su cama. Lo observó un instante, ese tipo de mirada que no busca nada, que solo constata que alguien existe. Su mano dudó. Quiso acomodarle la almohada, pero se contuvo. El gesto, incompleto, se convirtió en ternura pura. Luego, casi en un murmullo, dijo algo. No era una frase entera. Tal vez una oración. Tal vez un nombre. Karim no entendió las palabras, pero las reconoció en el tono. Eran las mismas que su esposa había dicho una vez antes de dormir. El tiempo se detuvo. El reloj, aquel que Layla había reparado, marcó un tic que pareció latido. Y entonces, sin saber por qué, Karim sintió ganas de llorar. No por pena, sino por gratitud. Llorar porque, en medio de la riqueza, alguien le devolvía la riqueza verdadera, la del gesto humano. Layla caminó hacia el tocador y tomó el polvo fino con un paño. Mientras limpiaba, tarareaba una melodía. No tenía letra, era solo una sucesión de notas suaves,
casi infantiles. La melodía llenó el cuarto con una serenidad que ningún oro podía comprar. Karim, detrás de sus párpados fingidos, recordó algo que había enterrado hacía años: el sonido de su esposa riendo mientras regaba las plantas. Ese mismo tono. Ese mismo compás del alma. Layla terminó su labor, recogió el paño y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Miró hacia la mesa del té. Vio que el vapor comenzaba a disiparse. Entonces regresó, tomó la taza con ambas manos y la llevó junto a la ventana, donde la luz la alcanzaba. La colocó allí, como si el sol también tuviera derecho a probarla. Ese simple acto hizo que Karim entendiera que ella veía al mundo no como propiedad, sino como compañía. Cuando Layla cerró la puerta, el silencio que quedó no fue vacío, era presencia. El aire tenía sabor a palabra cumplida. Karim abrió los ojos lentamente. La habitación se sentía más amplia, más viva. Bebió al té. Estaba tibio, casi perfecto. La dulzura del dátil se mezcló con el amargor del cardamomo, y el contraste le pareció una metáfora precisa de lo que había sido su vida: dulzura y dureza, ambas necesarias para entender el sabor completo. Salió al patio. El sol se filtraba entre los arcos, y el murmullo del agua parecía nuevo. Cada gota, cada reflejo, le hablaba en un idioma que nunca había aprendido. Se sentó junto al estanque y dejó que la mañana hiciera lo que supiera hacer mejor: perdonar. Pensó en Layla, en la manera en que trataba los objetos como si fueran almas. Pensó en Samira, que llevaba 10 años sirviendo sin pedir nada más que pan y silencio. Y pensó en sí mismo, rodeado de todo, pero vacío. De pronto, un pensamiento lo atravesó. ¿Cuántas veces había pasado Layla por su lado sin que él la viera? ¿Cuántos gestos había desperdiciado el orgullo? El arrepentimiento no dolía como herida, dolía como luz. A lo lejos, oyó la voz de Samira llamando a su hija. Layla respondió, riendo. Una risa pequeña, breve, limpia. El sonido le llegó como un eco de algo sagrado. Esa noche, Karim no pudo dormir. No por inquietud, sino porque comprendía demasiado. El reloj siguió su compás, constante como el corazón recién curado. Él lo miró, pensativo. Recordó cómo Layla lo había hecho funcionar con solo una vuelta de muñeca. Quizá la vida entera necesitaba lo mismo: una vuelta de fe, un impulso pequeño que devolviera el movimiento a todo lo que estaba quieto. Cerró los ojos al fin, sin fingir. Y por primera vez en años, Asterisco durmió de verdad. El amanecer llegó envuelto en un aire suave, casi tímido, como si la luz pidiera permiso para entrar. En la casa, todo se movía con el orden silencioso de siempre: el agua encendiendo su canto en la cocina, las puertas que se abrían sin apuro, los pasos de Samira marcando un ritmo de oración. Pero algo había cambiado, algo que las paredes no sabían nombrar. Karim yacía en su cama, los ojos cerrados, fingiendo dormir. No por sospecha, sino por una necesidad que no sabía explicar, la de entender el alma del lugar que creía conocer. La noche anterior, su decisión le había parecido absurda. Ahora, en medio del silencio dorado, se sentía como un acto de fe. La puerta se abrió. Layla entró. El aire la reconoció antes que él. Traía consigo el perfume del amanecer, ese olor a pan recién hecho y a promesa. Sus pasos eran breves, ligeros, sin miedo a ser oídos. Colocó una bandeja sobre la mesa: pan, dátiles, té con cardamomo. Cada gesto suyo tenía una medida precisa, una armonía que Karim sintió como música. El hombre, inmóvil bajo las sábanas, percibió su respiración cerca y se dio cuenta de algo que nunca antes había notado: la delicadeza tiene sonido. Era un rumor tenue, como el roce de una hoja contra otra. Layla acomodó una flor marchita en el jarrón, cambió el agua, y en ese gesto simple parecía devolverle juventud a la mañana. El reloj del cuarto, detenido desde hacía días, fue tomado por sus manos. Giró la pequeña corona, y el tic-tac volvió a llenar el aire. Ese sonido golpeó el pecho de Karim con fuerza. No era solo un reloj que volvía a andar, era su vida recordándole que el tiempo no siempre castiga, a veces da segundas oportunidades. Layla siguió en silencio. Sacudió con cuidado una esquina del edredón, alisó la tela con la palma abierta. Sus movimientos eran tan atentos que el cuarto, por un instante, pareció orar. Luego se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina. El sol entró tímido, dibujando sobre el suelo un rectángulo de luz en el que flotaban motas de polvo que parecían pequeñas almas. Karim sintió una punzada en el pecho. No de tristeza, sino de reconocimiento.
Aquello era lo que había olvidado, la belleza escondida en lo que nadie ve. Laila observó el rayo de luz, como si le hablara. Luego juntó las manos, cerró los ojos y murmuró una breve oración. Su voz era un hilo tan fino que apenas rozó el aire. Cuando terminó, se inclinó levemente, y antes de salir, acomodó la bandeja para que el asa de la tetera quedara mirando hacia él. Un detalle tan mínimo, pero tan lleno de intención, que Karim sintió el impulso de abrir los ojos y agradecerle. No lo hizo. Prefirió guardar el momento intacto, como una joya que no necesita ser mostrada para tener valor. La puerta se cerró sin ruido. El silencio volvió, pero era otro. Más lleno. Más humano. Karim abrió los ojos. El cuarto parecía distinto, aunque nada había cambiado. Tomó el té. Probó un sorbo. El cardamomo le supo a memoria. El pan estaba tibio, y el dátil, dulce como el perdón. Bebió despacio, sin pensar, dejando que cada trago lo acercara un poco más a sí mismo. Luego se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, el patio despertaba, los primeros rayos del sol jugaban sobre las hojas del jazmín, y el agua de la fuente reflejaba el cielo como si lo entendiera. Por un momento, Karim pensó que no había diferencia entre la casa y su corazón. Ambos habían estado llenos de vida, pero cerrados. Y allí, en ese pensamiento simple, comprendió que algo había comenzado a moverse dentro de él. No un remordimiento. No un deseo. Una certeza. La de que los verdaderos milagros no llegan desde lo alto, sino desde abajo, desde las manos humildes que se niegan a volverse duras. Ese día, cuando Laila volvió al mediodía para limpiar el estudio, Karim no fingió dormir. La observó sin disimulo. Ella no lo notó. O tal vez sí, pero no le importó. Movía los libros, abría las ventanas, ordenaba las hojas sueltas con una precisión que parecía cariño. El viento se colaba por las cortinas, levantando el polvo viejo que nunca antes había tenido permiso de volar. Karim se quedó de pie, apoyado en el marco de la puerta, y por primera vez en muchos años sintió respeto. No por el trabajo, por la pureza. Cuando Laila se dio la vuelta, lo vio. Sus miradas se cruzaron. No hubo sorpresa ni vergüenza, solo reconocimiento. Como si ambos supieran que algo sagrado había sucedido entre ellos sin palabras. Ella sonrió apenas, y él inclinó la cabeza en un gesto de gratitud. Un gesto nuevo para un hombre que siempre había recibido sin agradecer. Laila se fue. Y él se quedó allí, de pie, en medio del aire fresco, mirando la puerta por donde había salido. No sabía qué haría con lo que había visto, pero entendía que no podía seguir siendo el mismo. Aferrado a esa nueva inquietud, Karim volvió al patio. El sol había subido. El agua seguía cayendo con la paciencia de siempre. Pero él ya no era el hombre del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, Asterisco no quiso dormir. El cambio no se anuncia con truenos. Llega como un temblor tan leve que uno cree haberlo imaginado. Así empezó a transformarse la vida de Karim al-Haddad, no con palabras, sino con pausas. Durante días, nada parecía distinto para el resto del mundo. Las mismas puertas se abrían, las mismas tazas se servían, las mismas órdenes se daban. Pero dentro de Karim, las certezas se habían deshecho como sal bajo el agua. Veía cosas que antes eran invisibles. El cansancio en los ojos de Samira, la forma en que Laila se apretaba el pañuelo en la cabeza para ocultar el sudor, el sonido del viento colándose por una grieta que llevaba años pidiendo reparación. El lujo había perdido su brillo, solo quedaba la desnudez de lo real. Una mañana salió al patio antes de que amaneciera. El aire estaba tibio, lleno del aroma del jazmín que florecía sin permiso. Se sentó junto al estanque y se escuchó respirar. No había hecho eso en años. Recordó a su padre diciéndole una vez que el silencio también es herencia. Y comprendió que durante toda su vida había heredado ruidos. Cuando el sol subió, vio pasar a Samira con una canasta de ropa. Sus manos parecían viejas para su edad. Llevaban las marcas de 1000 lavados, de agua fría en invierno y de vapor en verano. Karim se levantó y, sin pensarlo, tomó una de las sábanas. Samira lo miró, confundida. Él solo dijo, «Déjeme ayudar». Ella sonrió, no con burla ni con sorpresa, sino con una ternura que dolía. «Esa no es tarea suya, señor», dijo, y siguió caminando. Pero la sonrisa le quedó en el pecho, encendida. Por primera vez en mucho tiempo, Karim sintió que no sabía en qué consistía realmente el trabajo. Esa tarde llamó a Asterisco Yusuf, su administrador. El hombre llegó con su libreta bajo el brazo,
con la eficiencia exacta de quien ha hecho lo mismo toda la vida. Karim le pidió que se sentara. Yusuf dudó, porque nunca antes se le había permitido hacerlo. Quiero hacerte una pregunta, dijo Karim. ¿Cuánto tiempo lleva Samira aquí? Más de 10 años, señor. ¿Y su hija? Desde pequeña. Ella no figura en la nómina, solo ayuda a su madre. El silencio que siguió pesó más que las cifras. Quiero que ambas tengan un salario, dijo Karim. Yusuf parpadeó. Las dos. Las dos. El administrador anotó sin entender del todo. Karim añadió. Y diles que a partir de hoy no trabajen los viernes. Quiero que descansen. Si preguntan por qué, diles que el descanso también es un deber. Yusuf se inclinó, perplejo. Como ordine. Cuando se fue, Karim se quedó solo. Abrió las cortinas del despacho y dejó que el sol entrara sin filtro. El polvo flotaba como oro cansado en el aire. Por primera vez en años, aquel lugar olía a día nuevo. Esa noche no quiso cenar en el gran comedor. Pidió que le sirvieran en el patio, junto a la fuente. Laila fue quien llevó la bandeja. Venía descalza, para no hacer ruido, y el sonido de sus pasos sobre la piedra era tan leve que parecía parte del viento. Karim la observó. Ella colocó los platos, enderezó el mantel, y al girar se encontró con su mirada. Por un instante, el tiempo dejó de ser un río y se volvió espejo. Nadie habló. Laila bajó la vista, pero no por miedo. Era respeto. Karim asintió con un leve gesto. Ella sonrió apenas y se marchó, dejando tras de sí el olor del pan y del jabón. El hombre comió poco. El agua de la fuente acompañó cada bocado con su música. Cuando terminó, alzó la vista al cielo. No recordaba cuándo había sido la última vez que lo miró sin prisa. Las estrellas estaban allí, las mismas de siempre, pero parecían más cercanas. Pensó en todo lo que había poseído, en las casas, los contratos, los viajes, las firmas, los banquetes. Y se dio cuenta de que nunca había tenido lo esencial, la capacidad de mirar sin calcular. Los días siguientes trajeron pequeños gestos que nadie notó. Karim comenzó a recorrer su propia empresa sin anunciarse. Observaba a los trabajadores, escuchaba sus quejas, veía los accidentes mínimos que antes se escondían. Un día, al ver a un hombre lastimarse la mano, mandó detener toda la obra. Los capataces no entendían. Hasta que no se revise cada escalera, cada andamio, no se vuelve a trabajar, dijo con voz firme. No era el mismo tono de antes. No era autoridad. Era conciencia. Esa tarde, al regresar a casa, Laila lo encontró sentado junto a la fuente, escribiendo algo en un cuaderno. Levantó la mirada y sonrió. «Está dibujando, señor». «No», respondió él. «Estoy aprendiendo a escribir de otra forma». Laila no entendió, pero no preguntó. Sabía que hay respuestas que solo el tiempo entrega. Esa noche, el sueño no vino con su peso habitual. Karim caminó por la casa en penumbra. El sonido de sus pasos ya no era el del dueño, sino el del guardián de algo frágil. Entró en la habitación vacía de su esposa. El aire tenía olor a memoria. Sobre el tocador, un marco con una fotografía antigua. Ella sonreía. Karim la miró y murmuró. «Hoy vi a alguien sonreír igual que tú». La lámpara del rincón tembló con el viento. Él se sentó, cerró los ojos y comprendió que el perdón no es un acto, es un camino. Y que, a veces, el primer paso consiste simplemente en ver. Afuera, la noche se alargó sobre la ciudad. El agua del patio seguía cayendo. Y en el interior de una casa llena de riquezas, un hombre volvía a nacer, no entre oro ni entre rezos, sino entre los sonidos de una mujer trabajando con amor. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que Karim, sin fingir, durmió con el alma despierta. La noche llegó con un filo tenue, como si la oscuridad hubiera sido afilada a conciencia para cortar el ruido del día. El viento descendió por los patios con sabor a polvo y a metal viejo, las palmeras crujieron como si rezaran. En la casa, las lámparas bajaron el tono hasta volverse respiración. Karim, incapaz de hallar sueño, caminó descalzo por los corredores y dejó que el mármol le recordara que el mundo tiene temperatura. No buscaba nada, y sin embargo lo encontró, un silencio que no era vacío, sino espera. Al fondo, cerca de la cocina, una puerta se abrió sin estrépito. Laila cruzó el umbral con un bulto pequeño, envuelto en tela gastada. No tenía prisa, tenía destino. Tomó una botella de agua, un poco de pan,
unas dátiles guardadas para visitas que nunca llegan de noche. Karim se pegó a la sombra como un alumno detrás de la columna de un templo. Comprendía que algunos actos piden respeto antes que preguntas. Ella siguió por el pasillo que da al acceso del servicio, ese túnel por donde la ciudad entra a las casas sin ser vista. Salió. La calle mordía. La luz de los postes hacía islas sobre el asfalto agrietado, y los perros dormían con un ojo abierto. Laila avanzó con los hombros ceñidos por el pañuelo, la bolsa contra el pecho, el paso sereno. Dobró por la esquina del vendedor de granadas, ahora un portón ciego, siguió frente a la mezquita, donde el aire retenía un resto de oración, llegó a la clínica que de día parece promesa y de noche, resistencia. La puerta de vidrio fue un parpadeo y la tragó. Karim se quedó fuera, bajo un olivo pequeño cuyo tronco sabía más historias que los periódicos. Desde allí vio los gestos sin oír las frases. Laila hablando con la recepcionista, los papeles modestos extendidos, el monedero delgado abierto como una ofrenda insuficiente. Vio el brillo de un brazalete sencillo caer sobre el mostrador. La empleada lo sopesó con la mirada profesional de quien ha aprendido a medir el valor con cansancio. Asintió despacio, escribió algo, señaló un pasillo. Laila inclinó la cabeza, agradeció con el cuerpo y se internó. Había olor a yodo y a paredes recién fregadas. Un ventilador de techo repartía una brisa tibia que no aliviaba a nadie. En una camilla, un muchacho pálido respiraba en ráfagas cortas. La madre, con los ojos de vidrio, abrazaba una carpeta como si fuera un hijo menor. Laila dejó su bolsa en una silla, tomó un vaso de agua para la mujer, le colocó un pañuelo sobre los hombros y le habló con esa voz que no necesita vocabulario. Luego pasó a la sala de donantes. La enfermera la miró con el cálculo rápido de la experiencia. Laila se sentó, descubrió el antebrazo, apretó los dientes solo lo necesario. La goma tensó la vena, la aguja encontró su camino, la sangre comenzó a llenar la bolsa con la tranquilidad de un río que conoce su cauce. Karim, tras el vidrio esmerilado, sintió el latido propio acompasarse al goteo invisible. No era heroísmo. Era exactitud moral. Cuando todo terminó, Laila presionó el algodón hasta que el punto rojo dejó de hablar, bebió el agua que le ofrecieron, se sostuvo un instante de la silla y volvió con la madre del muchacho. Le entregó las dátiles de su bolsa, le acomodó el cabello con una delicadeza que asusta por su simpleza. Se asomó a la camilla. El joven, ya más consciente, parpadeó como si regresara de un lugar sin nombres. Laila no pidió gratitud. Retiró la mano y la convirtió en aire. En la ventanilla, el administrador de guardia discutía con un papel que pedía más de lo posible. Karim entró entonces, sin anunciar su nombre. Dejó un sobre cerrado, pesado lo justo para que la noche no se rompiera, y dijo al cajero que debía imputarse a fondo de emergencia. Nadie preguntó, porque la madrugada tiene prioridades. Firmó con una inicial que no orgullaba a nadie. Salió antes de que el gesto se convirtiera en conversación. Laila reapareció con el paso algo más lento, el pañuelo pegado a la piel por el sudor. En la puerta, el guardia le devolvió una sonrisa cansada. Afuera, el viento había perdido filo y traía un olor húmedo que prometía lluvia sin cumplirla. Caminó de vuelta por las mismas calles, ahora más vacías, y se detuvo bajo el alero de una tienda para recobrar aliento. Deslizó la frente sobre el vidrio frío un segundo, cerró los ojos, respiró profundo y continuó. Karim la siguió con la distancia justa para no tocar la escena. Cada esquina le devolvía un aprendizaje. Recordó manuales de seguridad, pólizas firmadas sin leer, comisiones aprobadas por costumbre. Nunca había visto el precio en la moneda original. Ahora lo veía moverse dentro de una muchacha que regresaba a su casa con un brazalete menos y un mundo más ancho. Entraron a la villa casi a la misma hora, por puertas distintas. Laila dejó la bolsa, lavó sus manos largo, hasta que el agua se llevó de la piel el rumor de la aguja. Colgó la toalla con un pliegue exacto, acomodó una silla que no lo necesitaba, apagó la luz con 2 dedos como quien apaga un suspiro. Desapareció por el pasillo. Karim se quedó en la cocina, quieto, mirando la superficie de la mesa como si en esas vetas de madera hubiera un mapa. Abrió un cajón, encontró un cuaderno sin estrenar y escribió una lista que no conocía: seguro real para cada obrero, médico en obra, paro inmediato ante riesgos, fondo ágil, auditoría sin amistad, nombres con rostro, sueldos con calendario, descansos con ley. Frente a cada punto, dejó espacio para una fecha, como si la firma tuviera que crecerle desde el pecho. Al amanecer, el cielo no estalló en colores, solo se aclaró lo suficiente para que los contornos recuperaran su nombre. La fuente del patio puso otra vez su lengua de agua sobre el aire.
Karim bajó con el cuaderno en la mano y lo apoyó junto al borde de piedra. Junto al cuaderno, depositó una hoja doblada para Layla. No era una carta, era un recibo de reconocimiento. Decía únicamente que el costo de lo urgente ya estaba cubierto y que, si faltaba algo, faltaba en él. Layla encontró el papel cuando el sol era delgado. Lo leyó sin levantar las cejas, lo guardó en el bolsillo del delantal y siguió con el balde y la escoba como si el mundo solo admitiera la acción como agradecimiento. En su brazo, debajo del tejido, un pequeño círculo de piel recordaba lo dado. No lo mostró. No lo ocultó. Vivió con él. Esa tarde, Karim visitó su obra más grande. El ruido del metal le pareció menos grandioso que ayer, más humano. Reunió a capataces y obreros en un claro de sombra y, con la voz a la que le habían quitado la soberbia, anunció cambios que no se enuncian, se cumplen. Nadie aplaudió. Algunos bajaron la vista, otros la alzaron por primera vez. Un hombre al fondo se tocó el pecho como si le doliera menos. Al volver, ya de noche, el patio olía a pan y a jabón, a hojas mojadas sin lluvia. Karim se sentó junto a la fuente con el cuaderno abierto, y el rumor del agua le enseñó una gramática nueva, que hay cuentas que solo se saldan con actos, que hay deudas que no buscan acreedor, sino sentido, que hay riquezas que no admiten inventario. Cerró los ojos. No para escapar, sino para ver mejor. Y comprendió que el mundo no se había vuelto más bueno de pronto, se había vuelto visible. En algún lugar de la casa, una silla crujió y luego guardó silencio. Una puerta respiró. El reloj marcó la hora sin pedantería. Layla pasó por el corredor con una bandeja. Karim no la llamó, no la detuvo, no la nombró. La dejó ser. Y, al dejarla, empezó a ser él. La mañana siguiente nació limpia, casi inocente, como si la ciudad hubiera decidido olvidar el cansancio de la noche anterior. El aire tenía olor a pan recién horneado y a promesa, y el sol entraba por los arcos de la villa con la paciencia de quien conoce el camino. Pero dentro de Karim al-Haddad no había descanso. Había una energía nueva, silenciosa, parecida a la fe. No una fe de rezos, una fe que se traduce en actos. Desde temprano caminó por el patio, el cuaderno en la mano, los pasos desnudos sobre el mármol. Leyó lo que había escrito la noche anterior y sintió vergüenza y orgullo a la vez. Vergüenza de haber tardado tanto, orgullo de haber comenzado. Mando Loma a Yusuf. Cuando el hombre llegó, Karim lo recibió en el mismo banco de piedra donde antaño solo se sentaban sus invitados de honor. Trae a los capataces, dijo, y a los hombres que trabajan en mis obras. Quiero verlos esta tarde. Todos. Yusuf Parpadio. En el salón, señor. No. En el patio. ¿Y qué debo decirles? Diles que vengan como son, que no traigan miedo. El administrador no preguntó más, se fue con el desconcierto de quien ve abrirse una puerta que nunca existió. A mediodía, Layla cruzó el patio llevando una bandeja. El sol caía fuerte, y el sudor le marcaba la frente, pero no su ánimo. Colocó el té frente a Karim y notó el cuaderno. Sigue escribiendo, señor. Karim sonrió. Escribo lo que debo, no lo que quiero. Layla asintió, como quien entiende el lenguaje del deber. Luego se fue, y la sombra que dejó a su paso fue ligera. Karim abrió el cuaderno y escribió una frase nueva. Asterisco: la bondad sin justicia es un lujo. La justicia sin bondad, un castigo. Asterisk. La subrayó 2 veces. Sabía que ese sería el centro de todo. Por la tarde, los trabajadores llegaron. Algunos con las manos aún manchadas de cemento, otros con la ropa de faena. Los guardias, confundidos, no sabían si debían dejarlos entrar. Pero Karim salió al portón y los recibió él mismo. Pasen, dijo, y su voz no llevaba autoridad, llevaba invitación. Se reunieron bajo la sombra de las palmeras. El sonido de la fuente acompañó la escena como si también quisiera escuchar. Karim los miró uno por uno. No vio obreros. Vio rostros. Rostros que durante años habían sido invisibles para su poder. Muchos de ustedes me conocen desde hace tiempo, comenzó. Y quizá algunos piensen que he sido un buen patrón. No lo fui. Fui un hombre ciego que confundió el trabajo con obediencia, la obediencia con respeto, y el respeto con distancia. Pero hoy he comprendido algo: la distancia no construye, destruye. Y si algo quiero ahora, es reconstruir. Nadie habló. La sinceridad, cuando es verdadera, no necesita eco. Desde mañana, continuó, nadie trabajará sin estar protegido.
Cada familia tendrá derecho a atención médica, y cada herida será atendida sin costo. El descanso será sagrado, y el pago, justo. Porque no se puede levantar un edificio sobre el cansancio de otros. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos. Uno de ellos, el más viejo, dio un paso al frente. Tenía las manos deformadas por los años de mezcla. ¿Y si alguien no le cree, señor? Preguntó con voz baja. Karim lo miró con ternura. Entonces que mire lo que hago, no lo que digo. El hombre bajó la cabeza, conmovido. No hubo aplausos, solo silencio. Pero ese silencio tenía peso, tenía alma. Cuando la reunión terminó, Karim se quedó solo. El patio estaba vacío, salvo por la fuente. La tarde comenzaba a dorarse, y los últimos rayos del sol tocaban el jazmín que Laila cuidaba cada mañana. Pensó en ella, en su calma, en su fortaleza. Pensó en Samira, que ese día había trabajado menos porque él se lo había pedido. Y sintió una gratitud tan grande que tuvo que sentarse. Laila apareció poco después, trayendo una jarra de agua fresca. ¿Todo salió bien, señor?, preguntó. Creo que sí, respondió él. Entonces ya no necesita fingir que duerme, dijo ella con una media sonrisa. Karim la miró sorprendido. ¿Sabías que fingía? Desde el primer día, contestó con suavidad. No era difícil notar cuando un corazón empieza a despertar. Él bajó la vista, avergonzado y conmovido. Laila sirvió el agua, le ofreció el vaso y agregó. Despertar no duele, señor. Lo que duele es haber dormido tanto. Se marchó antes de que él pudiera responder. Y sus palabras quedaron flotando, como el perfume del jazmín al caer la noche. Más tarde, Karim subió al estudio. Abrió la ventana y miró las luces de la ciudad, extendidas como un enjambre de luciérnagas. Durante años había creído que esas luces eran suyas. Ahora comprendía que cada una pertenecía a una vida distinta, a una historia ajena, a una dignidad que no se compra. El viento entró con olor a pan y a polvo. Karim se sentó y escribió en una hoja suelta. Asterisco a veces, un acto pequeño hace que todo un mundo cambie de dueño. Asterisk. La dobló y la guardó entre las páginas del cuaderno. La casa dormía. Pero él no tenía sueño. Se quedó junto a la ventana hasta que el cielo empezó a perder estrellas. Entonces sonrió, con los ojos cansados pero limpios. Sabía que aún no había terminado de reparar nada. Pero por primera vez en su vida, estaba Asterisco vivo de verdad. La transformación de un hombre no siempre se nota en sus palabras, sino en la manera en que respira. Desde aquel día, Karim al-Haddad respiraba distinto. Su casa lo sabía. El aire ya no tenía ese olor frío de las cosas que se guardan demasiado tiempo. Olía a pan, a jabón, a tiempo nuevo. El silencio seguía habitando los pasillos, pero era otro, un silencio que escuchaba. Karim se levantaba antes del alba. Caminaba por el patio con un cuaderno bajo el brazo y saludaba al jardinero, al cocinero, a quien pasara cerca. No lo hacía por cortesía. Lo hacía porque por fin entendía que cada saludo es una manera de reconocer existencia. Samira, sorprendida, empezó a sonreírle sin esconder los dientes, y Laila ya no bajaba la mirada al cruzarse con él. El cambio se extendió como el agua cuando se derrama sin ruido. Los obreros notaron que los pagos llegaban puntuales, que el material no escaseaba, que los cascos nuevos brillaban bajo el sol. Yusuf, el administrador, comenzó a anotar cosas que antes no necesitaba escribir. Nombres, razones, agradecimientos. Era como si la justicia hubiera aprendido a caminar por los mismos pasillos donde antes solo pasaba el dinero. Una tarde, Karim decidió visitar una de sus obras sin aviso. El polvo del cemento le entró en la ropa y en la piel, pero no se quejó. Se acercó a un grupo de trabajadores que descansaban bajo una lona. ¿Cómo va todo?, preguntó. Ellos se levantaron de golpe, asustados, pero él levantó la mano. No, sigan sentados. No soy un inspector. Hubo una risa tímida. Karim tomó una botella de agua, se sentó con ellos y escuchó. Hablaban de los hijos, de los precios del mercado, del calor. Pequeñas conversaciones que eran, en realidad, retratos de la vida. Cuando se levantó para irse, uno de los hombres le dijo: «Gracias por venir, señor. Nadie de los suyos baja nunca al suelo». Karim sonrió con humildad. «El suelo es el único lugar donde uno aprende a sostenerse», respondió. En casa, las cosas también se movían con ritmo nuevo.
Laila había comenzado a enseñar a los hijos del personal doméstico a leer y escribir por las tardes. Usaba cuadernos viejos, tizas gastadas y una paciencia que parecía infinita. Samira la observaba desde la puerta, con el corazón hinchado de orgullo. Karim, desde lejos, la veía y sentía que ese rincón de su casa, una vez reservado al silencio, se había convertido en el lugar más sagrado del mundo. A veces la escuchaba reír con los niños, y en esa risa reconocía la voz del futuro. Comprendía que los verdaderos milagros no descienden del cielo, se siembran, letra por letra, en la mente de quienes todavía creen. Una noche, mientras revisaba papeles en su despacho, Karim encontró una hoja suelta. No era suya. Era una página de los cuadernos de Laila. Decía: el bien no se hace para ser visto. Se hace para que algo invisible cambie dentro de uno. Asterisk. Leyó la frase varias veces. Sintió una punzada en el pecho. Era una lección escrita en la letra de quien había sido su maestra sin proponérselo. Guardó la hoja entre las páginas de su cuaderno, como si fuera un amuleto. Pasaron las semanas. Los rumores de la ciudad cambiaron. Ya no se hablaba de los contratos de Karim, sino de las escuelas que estaba fundando, de los talleres de costura para viudas, de las becas para los hijos de los obreros. Nadie entendía del todo su transformación. Algunos decían que buscaba redención, otros, que había enloquecido. Pero quienes lo conocían de cerca sabían la verdad, no buscaba nada, simplemente había despertado. Una tarde, al volver del trabajo, Karim encontró a Samira sentada en el patio, descansando. Ella se levantó al verlo, pero él le pidió que no lo hiciera. Siéntese, dijo con amabilidad. Samira obedeció. Su hija está cambiando muchas vidas, añadió él. La mujer sonrió con modestia. Ella no sabe hacerlo de otra manera. Karim miró el jazmín que crecía al borde del estanque. El mundo sería distinto si todos amáramos así, murmuró. Samira lo observó y, con voz baja, dijo: quizá Dios le envió a mi hija para recordarle que todavía puede. Karim no respondió. El viento sopló, y una hoja del jazmín cayó sobre el agua, dibujando un círculo perfecto. Esa noche, cuando la casa durmió, Karim se asomó a la ventana y vio la ciudad encendida. Las luces temblaban como llamas pequeñas, cada una con su historia. Pensó en el joven del hospital, en la madre que recibió ayuda sin saber de dónde venía, en los obreros que ahora reían durante el descanso, en Laila leyendo con los niños. Pensó en su esposa, en su ausencia, y en cómo la vida, sin pedir permiso, le estaba devolviendo la capacidad de amar. Y en medio de esa gratitud, comprendió algo más profundo. Que la bondad, cuando es verdadera, no cambia al mundo de inmediato. Pero sí lo contagia. Como una brisa que no se ve, pero mueve las hojas una por una. Cerró los ojos. El sonido de la fuente se mezcló con su respiración. El jazmín perfumó la noche entera. Y Karim durmió, no por cansancio, sino por paz. Porque el hombre que un día fingió dormir para ver la verdad, ahora podía cerrar los ojos sin miedo a perderla. El rumor llegó sin rostro. Como todas las cosas que hacen daño, entró por una grieta pequeña. Una palabra mal dicha en el mercado, una mirada torcida frente a la puerta del taller, una historia que nadie comprobó pero todos repitieron. Decían que Karim al-Haddad había cambiado por culpa de una mujer. Que su generosidad era un disfraz. Que la hija de la sirvienta lo había hechizado. La ciudad, que aplaude la bondad solo cuando no la entiende, se llenó de susurros. Yusuf fue el primero en escucharlos de cerca. En la oficina, mientras revisaba los balances, un comerciante amigo comentó con falsa risa: tu patrón se volvió santo, oh pecador. Ya no se queda más miedo. Yusuf no respondió. Pero al salir de allí, sintió en el pecho una mezcla amarga de vergüenza y duda. Esa misma tarde fue a ver a Karim. Lo encontró en el patio, rodeado de papeles, escribiendo cartas de becas para los hijos de los obreros. Señor, comenzó, hay algo que debe saber. Karim levantó la vista, con la calma de quien ya ha visto las tormentas venir. Dilo. La gente habla. Y, mencionan a Laila. Un silencio largo llenó el espacio entre ambos. El sonido del agua en la fuente fue el único testigo. ¿Qué dicen?, preguntó Karim. Dicen que su bondad tiene nombre de mujer. Que todo esto nació de algo que no debería. Karim dejó la pluma sobre la mesa. No con enojo, sino con cuidado, como quien apaga una llama que no debe crecer. Yusuf dijo despacio: si los hombres solo hacen el bien para que nadie hable,
entonces el bien no tendría sentido. Pero la gente puede ser cruel, señor. Lo sé, respondió, mirando el jazmín. Pero el veneno no mata al que lo escucha, sino al que lo esparce. Yusuf bajó la cabeza. No volvió a mencionar el tema, pero la herida ya flotaba en el aire. Días después, Laila notó la distancia. Los saludos eran más breves, las miradas más largas. Samira empezó a escuchar cuchicheos en la cocina, frases que pretendían ser advertencias. Tu hija debería tener cuidado, decían. Los ricos no cambian, solo se cansan de sus pecados. Laila no respondía. Seguía haciendo su trabajo, ordenando los cuartos, cuidando las flores, enseñando a los niños. Pero el peso de la duda comenzó a ensombrecer su sonrisa. Una tarde, al terminar de limpiar la biblioteca, encontró sobre la mesa el cuaderno de Karim abierto. Entre sus páginas, una frase escrita en tinta fresca. Asterisco, hay verdades que se defienden no con palabras, sino con permanencia. Asterisk. Laila la leyó en silencio. Y en ese instante comprendió que la fe, como la limpieza, se demuestra con actos. La tormenta no se detuvo. Llegó a los oídos de un socio importante, el señor Hamid, un hombre de negocios que medía la moral en monedas. Fue a visitar a Karim una mañana, con sonrisa cortés y veneno bajo la lengua. Querido amigo, dijo mientras bebía el café, hay quienes creen que te estás desviando. Que tus obras de caridad son impulsos sentimentales. Karim lo miró, sin parpadear. ¿Y tú qué crees? Hamid se encogió de hombros. Yo creo en la prudencia. En mantener las apariencias. Entonces somos distintos, respondió Karim. Yo creo en la verdad, incluso cuando no conviene. Hamid sonrió con esa calma de quien ya planea una venganza. Ten cuidado, Karim. A veces la compasión destruye más fortunas que el pecado. Y se fue, dejando su sombra sobre el mármol. Esa noche llovió. Una lluvia espesa, inusual, que sonaba como si el cielo quisiera lavar la ciudad. Laila salió al patio para cubrir las plantas del jazmín, pero el viento le arrancó el velo. Corrió tras él, riendo, sin saber que Karim la observaba desde la ventana. Durante un instante, entre relámpagos, vio su figura iluminada por el fuego blanco del cielo. Y comprendió algo que nunca había podido decirse. Que la pureza no necesita defensa. Que la verdad no se esconde, simplemente asterisco permanece. Cuando el relámpago siguiente partió el cielo, Karim bajó al patio. Laila, empapada, trataba de salvar las macetas del agua. Él se acercó, tomó una de las plantas y la cubrió junto a ella. Ninguno habló. La lluvia los empapó a ambos. Pero lo que los unía no era deseo, ni deuda, ni culpa. Era respeto. Era fe. Al amanecer, la tormenta se había ido. El aire olía a tierra limpia. Las hojas del jazmín brillaban como si hubieran sido lavadas por Dios. Karim miró el cielo y pensó que quizá cada tormenta llega no para castigar, sino para revelar quién resiste. Y en su pecho, la paz volvió a asentarse. Sabía que el rumor no desaparecería. Sabía que algunos seguirían hablando. Pero también sabía que no había mentira capaz de ensuciar una verdad que nació del silencio. Porque mientras el mundo hablaba, Laila seguía enseñando a los niños, Samira seguía trabajando con dignidad, y la fuente seguía cantando el mismo canto de siempre. Y Karim, por dentro, comprendió que la fe no consiste en no caer. Consiste en asterisco no dejar de creer incluso cuando el suelo tiembla. El rumor llegó sin rostro. Como todas las cosas que hacen daño, entró por una grieta pequeña. Una palabra mal dicha en el mercado, una mirada torcida frente a la puerta del taller, una historia que nadie comprobó pero todos repitieron. Decían que Karim al-Haddad había cambiado por culpa de una mujer. Que su generosidad era un disfraz. Que la hija de la sirvienta lo había hechizado. La ciudad, que aplaude la bondad solo cuando no la entiende, se llenó de susurros. Yusuf fue el primero en escucharlos de cerca. En la oficina, mientras revisaba los balances, un comerciante amigo comentó con falsa risa. Tu patrón se volvió santo, oh pecador. Ya no se queda más miedo. Yusuf no respondió. Pero al salir de allí, sintió en el pecho una mezcla amarga de vergüenza y duda. Esa misma tarde fue a ver a Karim. Lo encontró en el patio, rodeado de papeles, escribiendo cartas de becas para los hijos de los obreros. Señor, comenzó, hay algo que debe saber. Karim levantó la vista, con la calma de quien ya ha visto las tormentas venir. Dilo. La gente habla. Y mencionan a Laila.
Un silencio largo llenó el espacio entre ambos. El sonido del agua en la fuente fue el único testigo. ¿Qué dicen?, preguntó Karim. Dicen que su bondad tiene nombre de mujer. Que todo esto nació de algo que no debería. Karim dejó la pluma sobre la mesa. No con enojo, sino con cuidado, como quien apaga una llama que no debe crecer. Yusuf dijo despacio, si los hombres solo hacen el bien para que nadie hable, entonces el bien no tendría sentido. Pero la gente puede ser cruel, señor. Lo sé, respondió, mirando el jazmín. Pero el veneno no mata al que lo escucha, sino al que lo esparce. Yusuf bajó la cabeza. No volvió a mencionar el tema, pero la herida ya flotaba en el aire. Días después, Laila notó la distancia. Los saludos eran más breves, las miradas más largas. Samira empezó a escuchar cuchicheos en la cocina, frases que pretendían ser advertencias. Tu hija debería tener cuidado, decían. Los ricos no cambian, solo se cansan de sus pecados. Laila no respondía. Seguía haciendo su trabajo, ordenando los cuartos, cuidando las flores, enseñando a los niños. Pero el peso de la duda comenzó a ensombrecer su sonrisa. Una tarde, al terminar de limpiar la biblioteca, encontró sobre la mesa el cuaderno de Karim abierto. Entre sus páginas, una frase escrita en tinta fresca. Asterisco, hay verdades que se defienden no con palabras, sino con permanencia. Asterisk. Laila la leyó en silencio. Y en ese instante comprendió que la fe, como la limpieza, se demuestra con actos. La tormenta no se detuvo. Llegó a los oídos de un socio importante, el señor Hamid, un hombre de negocios que medía la moral en monedas. Fue a visitar a Karim una mañana, con sonrisa cortés y veneno bajo la lengua. Querido amigo, dijo mientras bebía el café, hay quienes creen que te estás desviando. Que tus obras de caridad son impulsos sentimentales. Karim lo miró, sin parpadear. ¿Y tú qué crees? Hamid se encogió de hombros. Yo creo en la prudencia. En mantener las apariencias. Entonces somos distintos, respondió Karim. Yo creo en la verdad, incluso cuando no conviene. Hamid sonrió con esa calma de quien ya planea una venganza. Ten cuidado, Karim. A veces la compasión destruye más fortunas que el pecado. Y se fue, dejando su sombra sobre el mármol. Esa noche llovió. Una lluvia espesa, inusual, que sonaba como si el cielo quisiera lavar la ciudad. Laila salió al patio para cubrir las plantas del jazmín, pero el viento le arrancó el velo. Corrió tras él, riendo, sin saber que Karim la observaba desde la ventana. Durante un instante, entre relámpagos, vio su figura iluminada por el fuego blanco del cielo. Y comprendió algo que nunca había podido decirse. Que la pureza no necesita defensa. Que la verdad no se esconde, simplemente asterisco permanece. Cuando el relámpago siguiente partió el cielo, Karim bajó al patio. Laila, empapada, trataba de salvar las macetas del agua. Él se acercó, tomó una de las plantas y la cubrió junto a ella. Ninguno habló. La lluvia los empapó a ambos. Pero lo que los unía no era deseo, ni deuda, ni culpa. Era respeto. Era fe. Al amanecer, la tormenta se había ido. El aire olía a tierra limpia. Las hojas del jazmín brillaban como si hubieran sido lavadas por Dios. Karim miró el cielo y pensó que quizá cada tormenta llega no para castigar, sino para revelar quién resiste. Y en su pecho, la paz volvió a asentarse. Sabía que el rumor no desaparecería. Sabía que algunos seguirían hablando. Pero también sabía que no había mentira capaz de ensuciar una verdad que nació del silencio. Porque mientras el mundo hablaba, Laila seguía enseñando a los niños, Samira seguía trabajando con dignidad, y la fuente seguía cantando el mismo canto de siempre. Y Karim, por dentro, comprendió que la fe no consiste en no caer. Consiste en asterisco no dejar de creer incluso cuando el suelo tiembla. La casa volvió a conocer el sonido del canto. No uno de voz, sino de vida. El agua en la fuente tenía un ritmo distinto. El aire en los pasillos llevaba perfume a pan y a jazmín. Los días eran sencillos, y por eso mismo, hermosos. Había paz, pero no de piedra, una paz que caminaba, que se movía con las manos de quienes servían y con la mirada de quienes aprendían a amar sin decirlo. Karim ya no escribía tanto en su cuaderno. Ahora prefería mirar. Mirar como Laila enseñaba a los niños del vecindario a leer bajo la sombra del olivo, como Samira reía mientras horneaba, como los obreros entraban al patio a dejar noticias de sus familias. Cada gesto era una oración que no necesitaba palabras. Un día,
Mientras Laila repasaba con los niños las letras de un libro viejo, uno de ellos le preguntó: ¿Por qué hacemos esto todos los días, maestra? Ella sonrió. Porque las palabras salvan. Y quien aprende a leer, aprende a no tener miedo. Karim escuchó esa frase desde lejos, y sintió que resumía toda su nueva vida. La ciudad comenzó a notar el cambio más allá de los muros. Los talleres de mujeres crecían, las becas llegaban a nuevos barrios, y los obreros hablaban de justicia como de algo posible. Muchos no conocían el nombre de Laila, pero todos conocían su obra. Algunos decían que Karim había encontrado inspiración divina, otros, que alguien en silencio lo había guiado. Ambos tenían razón. Un periodista joven lo visitó una mañana. Quería escribir sobre las escuelas y la reforma en sus empresas. ¿Qué lo motivó, señor Al-Haddad?, preguntó. Karim pensó unos segundos. Una mujer que limpia mi casa, respondió al fin. El periodista lo miró, incrédulo. Karim sonrió. Ella me enseñó que la pureza no se predica, se practica. El reportaje se publicó semanas después. No llevaba nombres, solo un título. El hombre que aprendió a ver. Y aunque nadie lo supo, Laila guardó el recorte en una caja junto con una flor seca que había encontrado, años atrás, en el libro de Karim. Los años siguieron su curso, pero la esencia no cambió. El jardín se volvió más frondoso, los muros más suaves, el silencio más amable. Karim envejeció con dignidad, sin prisa. Había aprendido a caminar sin miedo a mirar atrás. Una tarde, mientras el sol bajaba, llamó a Laila. Ella llegó con su andar sereno, el mismo que tenía cuando era niña, pero ahora con la madurez de quien ha visto lo mejor y lo peor del mundo. Laila, dijo él, si algún día no estoy, sigue haciendo lo mismo. No dejes que esta casa vuelva a dormir. Ella asintió, y sus ojos brillaron con una luz que Karim reconoció, la misma que lo había despertado aquella mañana cuando fingía dormir. Usted no se irá, señor, respondió. Las casas donde se enseña a amar, no olvidan a quien las despertó. Aquella noche, el aire tenía un silencio tan perfecto que parecía oración. Karim se sentó junto a la fuente, con una taza de té y su cuaderno viejo. Lo abrió por la última página y escribió con pulso firme. Fingí dormir para ver la verdad. Y la verdad me enseñó que el alma despierta no con ruido, sino con bondad. Dejó la pluma a un lado, respiró hondo, y se quedó mirando el agua. El reflejo del jazmín y las lámparas de aceite bailaba sobre la superficie, mezclando sombra y luz en una sola imagen. El viento sopló apenas, y las hojas se movieron con gratitud. Laila pasó por el patio y lo vio allí, tranquilo, con la taza entre las manos. No quiso interrumpirlo. Sabía que algunos silencios son sagrados. El amanecer lo encontró dormido. No fingiendo. Dormido de verdad. Con el cuaderno abierto sobre las rodillas y una paz que no pertenece a este mundo, sino al que se alcanza cuando la culpa ha sido reemplazada por amor. Días después, los trabajadores, Samira, y los niños del barrio llenaron el patio. Laila, vestida de blanco, encendió una lámpara de aceite y la colocó junto a la fuente. El viento la sostuvo sin apagarla. Luego dijo en voz baja, solo para sí. Despertar no duele, señor. Lo que duele es haber dormido tanto. El sol ascendió despacio, tocando los muros con oro nuevo. El jazmín floreció. Y en la casa de Karim Al-Haddad, la bondad quedó escrita para siempre. No en los muros, sino en las almas que habían aprendido a mirar.